Buen día jóvenes, sean bienvenidos una vez más a su clase de trigonometría. Para el día de hoy el tema se llama aplicaciones de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Los ejercicios propuestos en esta guía tienen una fecha de entrega para el 20 de mayo. La metodología es la misma que venimos trabajando. Van a copiar en su cuaderno las definiciones y allí mismo van a desarrollar los ejercicios. Recuerden que el único correo habilitado para recibir los compromisos es el de trigonometría10colsound@gmail.com. No voy a revisar trabajos que sean enviados a otros correos. Pendiente aquí. Si tienen alguna pregunta, recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp. Para el día de hoy vamos a utilizar las fórmulas que estuvimos usando la clase pasada. La fórmula del seno, del coseno, de la tangente, cosecante, secante y cotangente. Si no recordamos cómo utilizar estas fórmulas, podemos observar los videos de la clase pasada. Recordemos un poco que estas fórmulas las utilizamos en un triángulo rectángulo. En este ejemplo que tengo aquí, tengo un triángulo rectángulo con un ángulo alfa. Sus lados, el opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, de acuerdo con el valor que se me esté pidiendo, yo tengo que utilizar la fórmula adecuada. Suponiendo, si yo tengo el valor del ángulo, tengo el valor de la hipotenusa y se me está pidiendo el valor del cateto adyacente. ¿Qué fórmula debo utilizar? En este caso, la fórmula más adecuada sería el coseno del ángulo va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Tengo el valor de la hipotenusa, tengo el valor del ángulo, pues sencillamente despejo y me va a dar el valor del cateto adyacente. Eso fue prácticamente lo que hicimos la clase pasada. En esta clase vamos a observar ejemplos cotidianos donde podemos aplicar estas razones trigonométricas. Tenemos nuestros 4 ejercicios, donde tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que leer bien qué valor, qué es lo que se nos está pidiendo. Por ejemplo, en el primer ejercicio nos dicen hallar la longitud de la escalera. Vemos que se forma un triángulo rectángulo y la longitud de la escalera vendría representada por la hipotenusa. Entonces tengo que utilizar una fórmula adecuada para poder hallar este valor. Observemos los datos que tenemos. Tengo el valor del ángulo y tengo el valor del cateto opuesto. Entonces tengo que buscar una fórmula que relacione los datos que se me están dando. El valor del ángulo, el valor del cateto opuesto y el de la hipotenusa, que es el que quiero hallar. En este caso vemos que la más adecuada sería seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué no puedo utilizar el coseno del ángulo? Pues sencillo. El coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. En este ejemplo tengo el valor del ángulo, perfecto, pero no tengo el valor del cateto adyacente. Vemos que no sabemos cuánto es esta distancia. Y tampoco tengo el valor de la hipotenusa, que es justamente el que me están pidiendo. Por esta razón no puedo utilizar coseno. Y así sucesivamente podemos observar por qué no puedo utilizar el valor de las otras funciones. Entonces la más adecuada sería seno del ángulo es igual al opuesto sobre hipotenusa. El ejemplo 279 sería exactamente lo mismo,
Y el 277 con el 234 son ejemplos también similares, donde tenemos que tener cuidado con lo que se nos está pidiendo. Observemos bien. Me están pidiendo hallar la altura respecto al suelo de este avión, pero teniendo en cuenta el ángulo de observación de una persona de 1.75 metros, de una persona que mide 1.75 metros. Entonces, al yo hallar el valor de esta línea que tenemos aquí, vamos a dibujarla mejor acá, al yo hallar el valor de esta línea que tengo aquí, me va a dar un valor en metros. Me estaría faltando sumarle la altura de la persona para que la altura total sea respecto al suelo. Si yo solamente hallo la altura que está en rojo, el ejercicio estaría malo porque me están diciendo con respecto al suelo. Entonces tengo que sumarle también la altura de la persona que lo está observando. Similar al ejercicio 234. Vemos que me están pidiendo la altura general. Si yo trazo esta línea, me quedaría un triángulo rectángulo. Y si yo hallo esta altura, ¿qué me faltaría? Para saber la altura total respecto al suelo, me faltaría sumarle la altura del jugador, es decir, la que está acá abajo. Entonces, muy pendiente siempre a lo que se nos está pidiendo. Pendiente con el ejercicio 234. Vemos que la altura que está en rojo me la están dando en metros. Y la altura de la persona me la están dando en centímetros. Tengo que hacer una conversión, ya sea de 80 centímetros lo paso a metros y lo dejo en metros, o 4 metros lo paso a centímetros y dejo la altura total en centímetros.